Hey chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar de nuevo en este espacio, gracias por estar aquí en este canal. El día de hoy entonces vamos a continuar con el tema del acento ortográfico, ¿listo? Y vamos a continuar con las palabras graves, ¿listo? Si mal no recuerdan, anteriormente vimos las palabras agudas, ¿no? Y esas palabras agudas entonces tenían como tal una regla, ¿no? Para que por favor se acuérdense de esa regla, ¿cierto? Entonces vuelvo y se las digo aquí. Todas las palabras agudas, ¿cierto? Terminadas en vocal, N o S, siempre llevan tilde. ¿Listo? Siempre llevan su tilde. Muy bien. De esta manera entonces nos damos cuenta que pues las palabras agudas, ¿cierto? Para terminar de dar la idea de las palabras agudas y comenzar con las graves, son aquellas cuya sílaba tónica, acuérdense de la sílaba tónica, ¿cierto? O de la fuerza, de la sílaba que tiene la fuerza, la lleva en la que? En la última sílaba. ¿Listo? En la última sílaba. Entonces, quiero que esto quede muy claro, pues porque de hecho esta es la manera en cómo nosotros nos damos cuenta cuáles son las palabras agudas y asimismo nos damos cuenta cuáles son las palabras graves. ¿Listo? En este caso entonces, recordemos, las palabras agudas son las que tienen la fuerza o la sílaba tónica en la última sílaba, ¿cierto? Y que además siempre llevan tilde las que terminan en vocal, N o S. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto pues gracias a esa estructura que yo les acabo de decir. ¿Listo? Ahora sí vamos entonces a meternos con las palabras graves. Las palabras graves pues también hacen parte de este acento ortográfico y tienen una función muy específica en todo esto. ¿Listo? Cuando hablamos de palabras graves, hablamos básicamente de las palabras ¿listo? Cuyo acento ortográfico o cuya sílaba tónica es la, y lo voy a hacer aquí de otro color, listo, a ver si se alcanza a ver, penúltima sílaba. ¿Listo? Quiero que tengan claro esto y quiero que lo tengan muy metido en su cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros en las palabras agudas estamos hablando que la sílaba tónica es en la última, ¿cierto? Ahora vamos a decir que las palabras graves es en la penúltima sílaba. Les voy a dar un ejemplo. La palabra árbol. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra árbol? Ar, ¿cierto? Y pongámoslo en verde. Bol. Excelente. 2 sílabas tiene la palabra árbol. ¿Listo? 2 sílabas. Ahora muy bien. Si nosotros decimos que esta es la última sílaba, ¿cierto? Que esta es la última sílaba, quiere decir que la que antecede a la última sílaba la vamos a llamar penúltima. ¿Listo? Quiere decir que esta sería la penúltima sílaba. Entonces, quiere decir que la palabra árbol tiene 2 sílabas en donde tiene una última y una penúltima. Ahora sí les pregunto, y hagamos el ejercicio que estamos haciendo en clase. ¿Cuál es la manera más fácil de decir árbol o árbol? ¿Listo? Acuérdense de ese sonito que yo les hacía, ¿no? Árbol o árbol. Árbol, ¿verdad? Yo no digo árbol por ninguna manera. Entonces quiere decir que la sílaba tónica de árbol es la penúltima. ¿Listo? La sílaba tónica de árbol o la sílaba más fuerte de árbol, de la palabra árbol, es la penúltima sílaba. Quiere decir que es una palabra aguda. Muy bien, vamos a borrar esto por aquí. Quiere decir que la palabra árbol es una palabra aguda. ¿Por qué? Pues porque simplemente su sílaba tónica es la penúltima. ¿Listo? Y quiero que tengan en cuenta esto para que no caigamos en el error que posiblemente estábamos cayendo en la clase anterior, cuando yo les preguntaba que por qué una palabra era grave
No, que porque una palabra era aguda. Algunos de ustedes me mencionaban que era que porque terminaba en S, que porque terminaba en N. No, la única condición para que una palabra sea grave o aguda es porque la sílaba tónica o es en la última, bien sean las agudas, ¿cierto? O la penúltima, bien sean las palabras graves. ¿Listo? Muy bien. Quiero que tengan aquí este ejemplito, quiero que copien esto así como está, porque ahora sí vamos entonces a conocer la regla. Recuérdense que todas las palabras, todos los acentos ortográficos tienen unas reglas como tal. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto por aquí. ¿Listo? Voy a borrar esto por aquí. Muy bien. Listo, excelente. Ahora sí, la regla. Regla de las palabras agudas. Todas, y quiero que pongan atención a esto porque pues de alguna manera se confabula mucho con las palabras agudas y quiero que no haya confusiones aquí. Todas las palabras graves que terminen en vocal, ¿cierto? Ya sabemos, A, E, I, O, U, o que terminen en N, o que terminen en S, ¿listo? Nunca, jamás en la vida, nunca, ¿listo? Nunca se tildan. Eso es todo, ¿listo? Si nosotros en las palabras agudas, las que terminan en vocal N o S, sí se tildan, siempre se tildan. Aquí en las palabras graves, yo voy a decir, y la regla me va a decir, no, espere un momentico. Como es una palabra grave, nunca, jamás en la vida se va a tildar una palabra grave que termine en vocal, ¿cierto? En N o en S. ¿Listo? Quiere decir que, pues, y voy a traer a colación el ejemplo que ahorita teníamos anotado, aquí con la palabra árbol. ¿Se acuerdan que lo teníamos anotado? Árbol, listo. ¿Quién me recuerda qué tipo de palabra es? ¿Es grave o aguda? Grave, ¿cierto? Pues porque le habíamos dicho que su acento ortográfico está en la penúltima, no en la última. Vea, la última esa es bol, ¿cierto que no? La penúltima. Listo, muy bien. Ahora, ¿en qué letra termina? En L. Y miren la regla. Todas las palabras graves que terminen en vocal N o S nunca se tilda. Pero si ustedes se dan cuenta aquí termina en L. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí se tilda. Es decir, la palabra árbol lleva tilde. ¿Listo? Ahora bien, quiero por favor lo mismo, que anoten esta regla en sus cuadernos para que la tengan ahí en cuenta y para que la puedan comparar con las dos reglas que ya hemos visto. ¿Listo? La regla de las agudas y la regla de las graves. Todas las palabras graves que terminan en vocal, en N o en S, nunca jamás se tildan. Pues obviamente, y como lo acabo de hacer así, pues es al contrario, ¿cierto? Existe el contrario de esta regla. Quiere decir que si una palabra grave, ¿cierto? Si alguna palabra grave no termina en la regla 1, pues siempre se va a tildar, ¿listo? En este caso, pues, si termina en una consonante diferente a N o S, sí se tilda. ¿Listo? Esto es lo de árbol. Dense cuenta, vean, si termina en una consonante diferente a N o S, es L, pues es totalmente diferente a N o S, ¿cierto? Por lo tanto, se tilda. Se tilda la sílaba tónica, la sílaba de mayor fuerza. ¿Listo? Listo, entonces vean este ejemplo. Vamos a hacer estas palabras. Las vamos a, primero, acuérdense los pasos, ¿no? Primero que tenemos que hacer, ¿qué? Separar las sílabas de esta palabra. ¿Cuántas sílabas hay en mula? 2, ¿verdad? Está mu y está la. Excelente. Ahora busquemos cuál entonces es su sílaba tónica, la sílaba de mayor fuerza. Y aquí digo, mula o mulá. Mula, ¿verdad? Quiere decir que su acento ortográfico está en su
penúltima sílaba. Claro, miren, la última sílaba es la, quiere decir que la antecede o la que está atrás es la penúltima. En este caso, como es penúltima, es una palabra que grave. Muy bien, vamos hasta ahí nomás, ¿no? Ahora, si ya sabemos que su acento ortográfico es en la penúltima sílaba y ya sabemos que es una palabra grave, ¿cierto? Vean aquí ustedes, espérenme a ver si lo... Ah, no, mentira, no se puede. Bueno, espérenme a ver. Aquí vean. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Esto es una palabra grave. ¿Por qué? Porque ¿cómo decirlo? Su sílaba tónica es la penúltima. Recuerden, vean, mula, la es la última, mu es la penúltima. ¿Listo? Ahora muy bien, volvemos aquí. En este caso, la palabra mula, ahora busquen en qué termina su última sílaba. ¿Cuál es la última letra de mula? La letra A. ¿Listo? Ahora vayan y revisen la regla de las palabras graves y ahora díganme, ¿la palabra mula se tilda o no se tilda? ¿Qué dicen ustedes? ¿La palabra mula se tilda o no se tilda? Muy bien, excelente. Para los que están ahí respondiendo, la palabra mula no tiene tilde. ¿Por qué? Porque termina en A. Y si termina en vocal N o S no lleva tilde. En este caso pues no lleva tilde. ¿Listo? Vamos a hacerla con casa. Ya para ir terminando. Vamos a hacerla con casa. ¿Cuántas sílabas tiene casa? 2. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica de casa? ¿Cómo digo? ¿Casa o casa? Casa, ¿verdad? En este caso pues es K. Uy, perdón. En este caso es K. Muy bien. Es decir que es una palabra también grave. ¿Listo? ¿Cuál es la última letra de casa? La A. ¿Qué dice la regla entonces? Muy bien. No se tilda. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Ahora vean este ejemplo. Vean, aquí ya les puse la trampa y todo. ¿Cuántas sílabas tiene fácil? Fa. Sil. ¿Cierto? 2 sílabas. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica de fácil? Ustedes dicen fácil o fácil. Fácil, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces ya sé automáticamente que esto es una palabra. ¿Qué tipo? Grave. ¿Cierto? Penúltima, vean, grave. Muy bien. Ahora, ojo ahí. Ojo con esto, manito, vean. ¿Cuál es la última letra de la palabra fácil? En L, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice la regla? Si no termina en vocal N o S, sí se tilda. Es decir, si termina en cualquier otra consonante que no sea ni S ni L, ni N, ¿no? ¿Esta en qué termina? En L. Quiere decir que fácil sí lleva tilde. ¿Sí ven? Vean. Fácil, les acerco. Fácil sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en L y la regla me dice eso. Siempre y cuando su palabrita termine en vocal N o N, pues no se tilda. Y pues si termina en otra, pues obligatoriamente se tiene que tildar. ¿Listo? Hagamos la última. Palabra carácter. Ter. Muy bien. 1, 2, 3 sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra carácter? Carácter, carácter o carácter. Carácter, ¿verdad? Muy bien. Listo. Marcamos entonces la sílaba tónica. ¿En qué posición está? Vean aquí. Vean, acérquense un poquito donde estoy yo. Última, penúltima, antepenúltima. Vean, penúltima. Excelente. ¿Qué tipo de palabra es entonces? Grave, ¿cierto? Grave. ¿Listo? Por último, ¿en qué termina? ¿En qué letra termina toda la palabra carácter? En R, ¿cierto? En R, R. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo dice la regla? Todas las palabras que no terminen en vocal N o S sí se tildan. En este caso, no termina ni en vocal, no termina en N y no termina en S. Quiere decir que la palabra carácter sí lleva tilde. Vean, carácter. Listo, muchachos, espero que les haya quedado claro.
No se preocupen que si no les quedó claro o si de pronto tienen muchas dudas con esto, para eso está la clase en Skype, ¿listo? Acuérdense anotar todo eso en su cuaderno y acuérdense repasar más palabras, todas las palabras que ustedes tengan que obviamente pues esto les va a servir a ustedes un montón. Bueno, cuídense muchísimo, los extraño bastante y nos vemos entonces la siguiente semana. Bueno, chao, chao.